consumidores, a la cual se le ha hecho una sobrecarga para poder salvaguardar recursos que antes ponía vía subsidio. Esto es absolutamente no razonable. Claro. Y esto es lo que nosotros venimos planteando, es decir, apliquemos la razonabilidad y seguramente vamos a dictar una norma que va a estar acorde a las posibilidades de poder pagarla y que, vuelvo a insistir, que el proceso de que si yo consumo más, pago más, porque es justo. Pero lo que no puedo hacer es hacer irracional una medida. Mire, nosotros tenemos casos donde por el mismo consumo, por exactamente el mismo, pagó 200% más. Por 50% más de consumo pagó 700% más. Algunos inclusive disminuyeron el consumo. Sin embargo, la variación por estos otros dos elementos fue superior. Es decir, esto es lo que hace que nosotros digamos la norma no es razonable cuando se aplica. Lo que pasa también, un dato que no es menor, Eduardo, es que siempre afecta a la clase media. Porque los que sufrieron mayores porcentajes de aumento es la clase media que saben que puede pagar. No, pero además es la que, convengamos, en los últimos tiempos ha logrado rearmar de alguna manera a través del confort algunos elementos. Es decir, mire, como toda cuestión política uno la tiene que llevar a la práctica. Si usted durante los últimos años incentiva, inclusive financia, por ejemplo, el proceso de que la gente pueda acceder a un aire acondicionado. Pues totalmente, claro. Pero que además tiene derecho un trabajador a tener aire acondicionado. No sé, digamos, ¿por qué no lo va a tener? Entonces, a partir de esa mejora, el consumo de energía que genera un aire acondicionado, que es mucho mayor porque requiere potencia, no energía, bueno, hay algunas cuestiones técnicas, yo no lo puedo después penalizar porque me quedé sin plata para pagar los subsidios. ¿Se entiende? Es decir, tengo que tener una política coherente y la tengo que ir modificando a medida que avanza el tiempo. Por eso nosotros decimos, 6 años deberíamos haber reestructurado, ya haber tenido fijadas las nuevas pautas, como bien decimos, a ver cómo hacemos con una tarifa social que puede estar vinculada o al cargo fijo o estar vinculada al tema impositivo, cómo lanzamos una campaña donde comenzamos a concientizar de que el uso racional de la energía es una cuestión que tiene que hacerse cultural, además. Ahora, si este proceso no se da y de un día para el otro yo le digo que el valor del kilowatt pasa de 2 a 8, y si consume más lo multo y además le aplico el 30% de impuesto que ya está en la factura, eso no tiene razonabilidad. Y si no tiene razonabilidad, es ilegal. Lo que usted dice es una cosa que es muy razonable, porque hay una especie de esquizofrenia. Por un lado, yo trato de fomentar la venta de automóviles y por otro momento los peajes. O sea, hay una especie de esquizofrenia que no queda muy claro. Entonces, el común, nosotros, no entendemos mucho a dónde se apunta, porque es complicado entenderlo. No es complicado entenderlo porque evidentemente, es decir, yo lo que creo que cuando usted no tiene diseñada una política, vamos a hablar de servicios públicos, evidentemente que si su política es errática, y si además durante tanto tiempo no ha consolidado un modelo y lo que ha hecho es poner parches, porque no se animó a resolver el nudo de la cuestión, digamos el nudo central, que era reestructurar adecuadamente los contratos de servicios públicos y no andar dilatándolo con cartas de entendimiento, con cuestiones. Bueno, se encuentra con una crisis y en la crisis evidentemente le provoca un desfasaje en términos económicos. Entonces echa mano a lo que cree que es lo más rápido. A ver, ¿quiénes tienen para pagar? Entonces toma una franja y dice, bueno, resulta que los ricos en la Argentina dividen entre si usted consume más de 1000 kilowatts de luz bimestral es rico, si consume menos es pobre. Me parece que es absurdo. Es absurdo, digamos, esto no puede ser el nivel que divida pudientes y no pudientes. Digamos, entonces, estas cosas son las que nosotros decimos, con un poco de racionalidad y sentido común, las podemos poner sin afectar ni perjudicar y siendo justos además. Aparte, digamos, Eduardo, hay una realidad, ¿no? Todos sabíamos que un día los subsidios iban a terminar. Ahora, había que terminarlos bien y gradualmente, no de la peor manera. Bueno, había que terminarlo con un proceso de renegociación de contratos, fijando pautas. Que hay un incumplimiento grande de contrato por parte de varias empresas. Bueno, nosotros tenemos un fuerte deterioro en los servicios públicos. Enorme. Es decir, en la calidad de los servicios públicos, ¿no? Es decir, Pero bueno, eso es fruto de la improvisación. Yo creo que ha sido un largo camino que se ha recorrido en la cual no hemos resuelto la matriz central de los servicios públicos y el único mecanismo por ahí que ha tenido el gobierno para resolverlo es quedarse con algunos servicios cuando andaban mal, o los ferrocarriles, o esto. Ese no es el mejor mecanismo. El mejor mecanismo es reestructurar
un esquema de contratos para que, bueno, se preste un servicio, haya inversión, se mantenga la calidad y las tarifas sean justas, que es lo que tiene que tener una tarifa de un servicio público. No puede ser ni cara ni barata, tiene que ser justa. Eduardo, varias preguntas así puntuales. ¿Qué pasa con quien ya pagó con un aumento, digamos, enorme del 600% y pagó porque tiene miedo al corte? ¿Qué pasa? Bueno, en ese caso, si se diera que la cuestión de fondo, nosotros creemos que se va a resolver favorablemente, seguramente en alguna otra factura bimestre le vendrá el descuento, ¿no? Sí. ¿Y quien no pagó y le cortan la luz? No, no le pueden cortar la luz. ¿A nadie? Es decir, a todos aquellos que estén en estas condiciones, la orden de la jueza del día de ayer es que el corte no debe producirse. Es decir, que quienes están en estas circunstancias no se les puede cortar el servicio. Ahora sí lo que puede hacer es, a lo mejor para no acumular una deuda futuro, pagar a cuenta, presentarse en la compañía, en la distribuidora, ofrecerle pagar la factura anterior, digamos que es un mecanismo que generalmente las empresas distribuidoras usan cuando hay algún problema técnico de facturación, algún error, o con algún usuario dice, bueno, me parece que no. Generalmente esto lo aceptan y sería un procedimiento que evitaría que también al usuario se le acumule una deuda, que cuando, bueno, se termina de resolver esto también sea engorrosa o grande pagarla, ¿no? Eduardo, le mando un fuerte abrazo. Perdón, gracias como siempre. No, muchas gracias a ustedes, a sus órdenes. Un abrazo grande, gracias. Eduardo Molino, profesor de Puebla de la Nación.